estado estadounidense de Georgia está a horas de que inicie la segunda vuelta de las elecciones de medio mandato en la que se enfrentan el demócrata Raphael Warnock y el republicano Herschel Walker por un último escaño en el Senado. Pese a que la Cámara Alta ya está en control de los demócratas con 50 sillas, ganar una más se considera clave. Tenemos reporte. Ascendió a 34 el número de víctimas mortales tras un deslizamiento de tierra en el occidente de Colombia debido a las fuertes y continuas lluvias que golpean al país. El gobierno de Gustavo Petro declaró la alerta roja en todo el territorio nacional, pues se espera que las precipitaciones se mantengan al menos hasta febrero. Tras la goleada 4-1 de Brasil a Corea del Sur el lunes y la eliminación de Japón a manos de Croacia, este martes se juega la última fecha de los octavos de final en el Mundial de Fútbol. Marruecos se enfrenta a España y Portugal a Suiza por los últimos 2 cupos a los cuartos de final. Ampliamos desde Qatar. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano y del Mundial de Qatar. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Estados Unidos porque este martes se realiza en Georgia la segunda vuelta de las elecciones de medio mandato para definir quién será el senador por ese estado estadounidense. La contienda está entre el republicano Herschel Walker y el demócrata Raphael Warnock. El control del Senado ya está en manos de los demócratas con 50 escaños y el voto de la vicepresidenta Kamala Harris que define cuando hay empate. Sin embargo, ganar este asiento se ha convertido en una importante cuestión para Joe Biden y su partido. Previamente conversamos con Cristóbal Vázquez, que nos contó la importancia de esa silla para los demócratas. La importancia que tienen estas elecciones acá en Georgia es que si los demócratas aseguran 51 votos en el Senado, dejan de depender de Joe Manchin, un senador demócrata que ha votado en los últimos proyectos legislativos a favor de los republicanos. Entonces, tener 51 votos, pues saltaría y le daría independencia al Partido Demócrata para poder avanzar en su agenda, al menos en el Senado. El segundo punto importante por la cual esta elección está en la mira de muchos medios internacionales y de muchos actores políticos en Estados Unidos es que Kamala Harris dejaría de tener que ir siempre al Congreso a dar su voto de desempate y podría entonces enfocarse más en su proyecto político, sobre todo de cara a la campaña de reelección del 2024. Y en un tercer punto, porque estos 51 votos de mayoría que tendrían los demócratas, pues le darían poder en las comisiones del Senado para avanzar mucho más rápido los proyectos legislativos. Además, confirmaría que pues ya Georgia, que antes era un estado rojo, ya es un estado péndulo, un estado que ya en las elecciones más importantes del país puede votar demócrata como también republicano. El gobierno de Joe Biden extendió otros 18 meses el estatus de protección temporal para ciudadanos haitianos. Previamente el programa vencía el 4 de febrero de 2023 y ahora estará vigente hasta agosto de 2024. Así lo comunicó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado en el que se especifica que los haitianos que hayan ingresado al territorio estadounidense después del 6 de noviembre de 2022 de forma irregular no son elegibles para este estatus y por tanto se exponen a ser deportados. La medida protege de la deportación y da acceso a permisos de trabajo a unas 155,000 personas. Vamos ahora hasta Colombia porque un deslizamiento de tierra en una carretera del departamento de Risaralda, en el occidente del país, deja un saldo de al menos 34 personas muertas. Según informaron las autoridades, las labores de búsqueda terminaron. Además, declararon la alerta máxima por la fuerte temporada de lluvias que experimenta el país. Andrés Triviño nos cuenta más. La imparable temporada de lluvias en Colombia sigue cobrando vidas. Un deslizamiento de tierra en el departamento colombiano de Risaralda mató a decenas de personas, después que el autobús en el que se desplazaban quedara sepultado. El bus se encontraba sepultado a unos 2 metros bajo tierra. Asimismo llevaba un total de 37 personas, incluido el conductor y su ayudante, de las cuales fallecieron 34, entre los cuales se encuentran 8 menores. Al parecer, otros vehículos particulares también quedaron bajo tierra. El deslizamiento se produjo el domingo en una vía que comunica al centro con el occidente del país. Según las autoridades, el terreno se encontraba fuertemente afectado luego de varios días de lluvias, lo cual complicó las labores de rescate que ya terminaron, debido a que se trata de una zona montañosa y un terreno inestable. Desde agosto del 2020, Colombia ha sufrido los estragos del fenómeno de la Niña, dejando tras su paso más del 60% de los municipios afectados.
Los pronósticos estiman que el fenómeno se mantendrá hasta por lo menos febrero del 2023. Queremos declarar nuestra alerta máxima en todo el territorio por esta ola invernal que ha traído tanto daño material y también en vidas como la que acaba de ocurrir. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres instó a los habitantes de la zona a evacuar sus hogares, ya que se podrían presentar nuevos deslizamientos mientras las lluvias siguen afectando todo el país. Vamos a Argentina, en donde el presidente Alberto Fernández anunció que pedirá a la justicia una investigación contra un grupo de empresarios, jueces, fiscales y exfuncionarios por presuntamente hacer parte de una trama de corrupción. El mandatario argentino hizo referencia a un supuesto viaje en un avión privado a la localidad del Lago Escondido en la Patagonia, a la mansión de Joe Louis, un acaudalado hombre de negocios británico. Los detalles los tiene Natalio Cosoy, corresponsal de France 24 en Buenos Aires. Quienes aparecen en las filtraciones hablan de espionaje ilegal, de una operación en su contra. Del otro lado lo señalan especialmente a los funcionarios del Poder Judicial de haber desarrollado una actividad incompatible con sus funciones. Esa reunión cerca de Bariloche, en Lago Escondido, en una propiedad del magnate Joe Louis, un hombre cercano al expresidente Mauricio Macri. La realidad es que no está claro en qué consistió ese encuentro y los protagonistas tampoco han salido a explicar exactamente de qué se trató, y eso abre a suspicacias. Bueno, el presidente Alberto Fernández en su declaración pública en cadena nacional habló de eso, habló de que le solicitó al ministro de Justicia que avanzara con una acusación, con una denuncia a los protagonistas de este encuentro y de las filtraciones. Hay que ver hacia qué lado va. Lo cierto es que hay que recordar que en Argentina el Poder Judicial tiene muy mala imagen. Y hay algo más. Esto se está dando en el contexto en el que este martes se conocerá la sentencia potencial, puede ser absolutoria o condenatoria, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, en la que los acusados están investigados por asociación ilícita y defraudación al Estado. Y esta noticia no hace más que enrarecer aún más el clima en este momento en Argentina. En noticias deportivas, la penúltima jornada de octavos de final en el Mundial de Fútbol estuvo marcada por la goleada 4-1 de Brasil ante Corea del Sur. La Canariña y Croacia se llevaron 2 de los 4 cupos para los cuartos de final. Este martes se enfrentan Marruecos y España y Portugal contra Suiza. Desde Doha, Juan Pupiales, enviado especial de France 24, nos amplió. Mucho mejor con Neymar, victoria de la canariña por 4-1 contra Corea del Sur en un encuentro en el que de nuevo vimos a la Brasil más ofensiva con esos 4 delanteros, uno de ellos, uno que no había marcado, Vinicius Junior, abrió la lata al minuto 7 y para el minuto 13 la canariña ya ganaba con 2-0, esta vez lo hizo otro jugador, otro delantero que no había marcado en este certamen, Neymar, quien volvió y marcó desde el punto de penalti para conseguir así su tercer tanto en una Copa Mundo. Después llegó el tanto de Richarlison y finalmente el tanto de Lucas Paquetá, todo esto en la primera parte, una primera parte en donde eso sí, Corea del Sur exigió a Alisson con un disparo que exigió una enorme atajada por parte de Hee Chan-hwan para que se exhibiera el portero de la selección brasileña. Para la segunda parte, ese premio, esa intensidad ofensiva que demostró por momentos Corea del Sur, tuvo su premio con el gol de Park Sang-hoon. En líneas generales, una Brasil muy ofensiva y con la buena noticia de que Neymar jugó 80 minutos, demostrando que está completamente recuperado de esa lesión en su tobillo derecho. El rival de la canariña será Croacia, que se impuso a Japón en un duelo completamente distinto, un duelo muy igualado. Los japoneses que se adelantaron al minuto 43 con un tanto de Maeda y tuvo que esperar Croacia hasta la segunda parte para poner el 1-1, obra de Ivan Perisic. Así se llegó hasta los tiros de penalti que definen lo que fue este encuentro. En la tanda de penaltis, el portero de los croatas, Dominik Livakovic, se impuso como el gran héroe después de atajar hasta 3 tiros de penalti. Victoria para los croatas en esta tanda por 3-1 y con su portero como gran figura. Croatas y brasileños que se medirán en cuartos de final aquí en Qatar 2022 el próximo viernes. Finalizamos en Río de Janeiro, donde el icónico Cristo Redentor se vistió de verde y amarillo para celebrar la victoria de la verde amarela. La selección nacional logró su victoria con goles de Vinicius Junior, Richarlison y Lucas Paquetá, además un penalti de Neymar. Con estas imágenes llegamos al final de nuestra emisión. Quédense con nosotros que volvemos en breve.